Abrí la puerta y de inmediato sentí que algo no estaba bien. No lo vi, lo sentí. Un aroma a colonia de hombre que no era la mía, un ramo de flores en un jarrón en el recibidor que yo no había comprado. Y un silencio que no era exactamente silencio. En algún lugar, detrás de la pared del dormitorio, se oía un sonido. Al principio uno piensa que es la televisión, quizás la radio, pero no uno conoce la voz de su esposa. Yo había escuchado la suya a mi lado durante 8 años. Bajé la mirada y vi unos zapatos de hombre. Grandes, caros, claramente no eran míos. La mano se me fue sola hacia el pomo de la puerta del dormitorio. Me quedé así unos 3 segundos y la retiré. Salí, cerré la puerta principal con cuidado y me fui a pensar. Había regresado de la plataforma un día antes. Sin avisar, simplemente así se dieron las cosas. El turno terminó más rápido de lo previsto. Se presentó la oportunidad de un autobús que venía para la ciudad y decidí que una sorpresa sería algo bueno. Viajaba de buen humor. 4 horas de ver por la ventana el desierto, luego los campos, después los familiares edificios de 5 pisos y esa sensación cálida por dentro. Como siempre pasa cuando uno vuelve a casa. Pensaba en una buena ducha, en el sofá, en que Verónica se alegraría. Quizás pediríamos unos tacos, quizás saldríamos a algún sitio. Verónica es mi esposa, Verónica García, 38 años, trabaja como gerente senior en una cadena de supermercados. Guapa, pulcra, con carácter. Nos conocimos a través de amigos en común, nos casamos un año después. Vivíamos bien. No perfecto, pero bien. Discutíamos, nos reconciliábamos como todo el mundo. Yo desaparecía en las plataformas petroleras por un mes, a veces mes y medio. Ella mantenía la casa. Así vivíamos. Giré la llave con suavidad. Una costumbre. Me quité las botas en el recibidor. Y de inmediato, ese olor a perfume de hombre. Penetrante, caro, no el mío. Yo no uso esas cosas. Las flores en el jarrón eran rosas blancas frescas. La última vez que compré flores fue, creo, para su cumpleaños. Y compré tulipanes del mercado, no rosas blancas envueltas en celofán. El cerebro empezó a procesar la información, pero todavía no llegaba a una conclusión. Solo una corriente fría me recorrió la espalda. Y luego el sonido, primero bajo, luego otra vez. Conocía esa voz. 8 años a mi lado. Era Verónica, y definitivamente no era un sonido de dolor. Me quedé en el pasillo mirando esos zapatos. De piel color café oscuro, suela cara, como del número 44. Limpios, colocados con esmero, no arrojados, colocados. No era la primera vez que él venía aquí. Nadie coloca los zapatos así la primera vez. Los colocas así cuando ya sabes dónde dejarlos. Mi mano se extendió por sí sola hacia el pomo de la puerta del dormitorio. La sostuve por 3, quizás 4 segundos. En mi cabeza solo había una idea, entrar y matarlos. Primero a él, luego a ella, y después que pasara lo que tuviera que pasar. Soy soldador, mis manos son de trabajo pesado, y eso no es solo una forma de hablar. Pero retiré la mano, no porque tuviera miedo, no porque sintiera lástima. Simplemente en un instante algo hizo clic en mi cabeza, si entro ahora, pierdo. Iré a la cárcel, lo perderé todo. Y ellos, ella y él seguirían con sus vidas, quizás incluso juntos, en mi apartamento con mi dinero. Salí, cerré la puerta principal con cuidado, esperé junto al elevador, presioné el botón para bajar. En la calle me senté en una banca frente al edificio de al lado y encendí un cigarro. Había dejado de fumar hacía 3 años, pero encontré uno en el bolsillo de mi chamarra. Uno arrugado que seguro llevaba ahí desde el último turno. Lo fumé hasta el filtro y le llamé al Charlie. El Charlie es Carlos Fernández, mi amigo desde la secundaria, 44 años, trabaja como mecánico en un taller grande, divorciado, vive solo en un pequeño departamento a un par de colonias de distancia. Un tipo de fiar, de pocas palabras. Cuando le dije caigo para allá, él solo respondió, te espero. Caminé hasta su casa. Me abrió la puerta, me miró de arriba a abajo y puso a calentar agua en la estufa. Nos sentamos en su cocina. Yo estuve en silencio como por 40 minutos. Él no preguntó nada.
Luego se lo conté brevemente sin detalles morbosos. Me escuchó sin interrumpir. Solo cuando terminé, dijo que desde hacía tiempo sentía que algo no andaba bien, pero que no había dicho nada. Hice mal en callarme, dijo. No me ofendí. Yo en su lugar probablemente también me habría callado. Esa noche dormí en su sofá. Bueno, no dormí, me quedé acostado pensando. Tenía que saber quién era. No para matarlo, sino para entender a qué me enfrentaba. Al día siguiente Verónica llamó por su cuenta. Por la tarde, como a las 8. Miré la pantalla del teléfono como si fuera un objeto extraño. Contesté. Su voz era normal, tranquila, como siempre. Me preguntó cómo iban las cosas en la plataforma. Dijo que en casa todo estaba bien, que había preparado la cena. Le respondí cortante, me retrasaron, llegaré pasado mañana. Ella dijo, está bien, te espero. Y eso fue todo. Ni una pizca de pánico ni tensión. Colgó primero. Eso me golpeó más fuerte que los zapatos en la entrada. Estaba completamente tranquila. Significaba que no era la primera vez. Significaba que había aprendido a cambiar de un papel a otro, a compartimentar su vida en su cabeza. Aquí está mi esposo en la plataforma. Aquí está mi otra vida. Dos mundos diferentes y ella se sentía cómoda en ambos. El Charlie sugirió que fuéramos esa misma noche a arreglar las cosas como hombres. Me negué. No por miedo. Es que arreglar las cosas como hombres significaba un par de ojos morados y una denuncia penal. Y yo no quería moretones. Quería entender quién era ese tipo que tenía y que se le podía quitar. Eso era más importante. Esa noche tampoco dormí mucho. Me quedé acostado repasando los últimos 6 meses. Verónica había empezado a llegar más tarde a casa. Yo pensaba que era por el trabajo. Compró lencería nueva. No le di importancia. Empezó a dejar el teléfono boca abajo sobre las mesas. Lo achaqué a una manía. Una vez al volver de la plataforma encontré un champú para hombre en la ducha. Dijo que era para su hermano por si venía de visita. Su hermano vive en otra ciudad, viene una vez al año. Me tragué esa y muchas otras. Me las tragué porque no quería ver la verdad o porque estaba demasiado cansado después del trabajo y no tenía fuerzas para investigar. No lo sé. Por la mañana fui a ver a doña Elvira. Doña Elvira es Elvira Pineda, nuestra vecina del primer piso. 71 años, jubilada, se pasa el día sentada junto a la ventana y sabe todo lo que pasa en nuestro edificio. Entré con el pretexto de pedirle un poco de azúcar o algo así. Se alegró de verme. Tenía a alguien con quien hablar. Me sirvió un café de olla, unas galletas Marías y empezó a contar. No tuve que presionarla mucho, simplemente le di conversación. Ella misma sacó el tema, que mientras yo estaba en la plataforma, un hombre había venido a visitar a Verónica varias veces. Llegaba en un coche de lujo, se estacionaba cerca de la entrada. Parecía un hombre importante, no un jovencito. Doña Elvira dijo, yo no me meto, claro, pero lo he visto. Le pregunté el coche, ¿qué marca era? Se quedó pensando y dijo, oscuro, grande con unas letras raras, extranjeras. Le pregunté si recordaba cómo eran. Las dibujó con el dedo sobre la mesa. Entendí de qué marca hablaba. Salí de su casa con la marca del coche y una descripción aproximada. Un hombre de unos 50 años, corpulento, con un buen abrigo. Por el momento eso era suficiente. Tengo un conocido, Víctor, que trabaja en la dirección de tránsito de la ciudad. Nos habíamos cruzado por asuntos de trabajo hacía unos 5 años, y manteníamos una relación cordial. Le llamé y le expliqué la situación sin entrar en detalles. Necesitaba identificar un coche con esa descripción. La zona donde se estacionaba era conocida, la marca también. Víctor se quejó un poco por compromiso, pero al día siguiente me llamó. Arturo Mendoza, 48 años, subdirector de la cadena de supermercados, la misma donde trabajaba Verónica. Casado con un hijo adulto, vive en una zona residencial en el centro de la ciudad, en una casa propia. Apunté el nombre en un trozo de papel y me quedé mirándolo un buen rato. Su jefe, casado con dinero y un puesto importante. Un clásico, como se suele decir.
Ni siquiera me sorprendió, simplemente todas las piezas encajaron en mi cabeza, formando una imagen completa y desagradable. Cuando se lo conté al Charlie, sugirió de nuevo que fuéramos a buscar a este Arturo y le explicáramos un par de cosas importantes a puñetazos. Volví a negarme. Arturo no era un tipo cualquiera de la calle. Era un hombre con una posición, con dinero, con los contactos adecuados. Si lo arreglaba a la manera sencilla, él se saldría con la suya, yo me metería en problemas y él encima quedaría como la víctima. No, aquí había que pensar de otra manera. Esa noche empecé a analizar qué tenía yo, qué tenía él, qué tenía Verónica y qué se podía hacer con todo eso para que el resultado fuera elegante. Al tercer día, decidí que necesitaba ver a ese tal Arturo con mis propios ojos. Solo mirar, no tocar, no acercarme, solo para ver qué clase de persona era. La oficina corporativa de la cadena de supermercados donde trabajaba Verónica estaba en la Avenida Constitución, un edificio moderno con fachada de cristal. Había estado allí un par de veces para recogerla del trabajo cuando teníamos coche. El lugar me era familiar. Llegué a la hora del almuerzo, me paré en una tienda de enfrente. Era un buen lugar, bajo un toldo, podía quedarme allí todo el tiempo que quisiera sin llamar la atención. Compré un café en un vaso de cartón y me puse a observar. Arturo salió por la puerta principal unos 20 minutos después. Lo reconocí al instante, no porque lo hubiera visto antes, sino por la forma en que se movía, como se mueven las personas acostumbradas a que les cedan el paso. Sin prisa, sin arrogancia, simplemente con la certeza de que él era el que mandaba allí. Un tipo corpulento, hombros anchos, un abrigo caro de color gris oscuro, el pelo peinado hacia atrás, con algunas canas en las sienes. Un tipo bien cuidado, de esos con dinero y contactos que están acostumbrados a resolver problemas con una llamada telefónica. No era de los que reciben un puñetazo en la nariz y se van a su casa, estos demandan y ganan, porque pueden permitirse un buen abogado. Se quedó de pie en la entrada, tecleó algo en su teléfono, y entonces salió Verónica. Hablaron brevemente en voz baja. Ella dijo algo, él respondió. Ella se rió. Miré esa risa y pensé que hacía mucho tiempo que no la oía reír así, de una manera tan ligera, tan genuina, no forzada. Arturo le dio una palmada en el hombro, un gesto casual, como de dueño, y se dirigió a su coche. Verónica lo siguió con la mirada y luego volvió a entrar en la oficina. Terminé mi café, tiré el vaso a la basura y me fui. Definitivamente no era la primera vez y seguro que llevaban mucho tiempo. Una palmada en el hombro no es el principio de nada. Así se toca a lo que uno considera suyo. Regresé a casa del Charlie, me senté en su mesa de la cocina y empecé a pensar de forma sistemática. No con rabia, sino como si fuera un problema de trabajo. ¿Qué tengo yo? ¿Qué tiene él? ¿Qué se puede hacer para obtener el resultado deseado? Así es como trabajo en la plataforma. Antes de empezar una soldadura, analizas el metal, el grosor, la posición. La prisa aquí sale muy cara. El Charlie, a través de un conocido suyo que trabajaba en un área relacionada, gestionando contratos para varias empresas locales, descubrió algo interesante sobre Arturo. La cadena de supermercados donde trabajaba Verónica estaba estructurada de una manera muy astuta. Una parte de los ingresos se canalizaba a través de varias pequeñas empresas fantasma, registradas a nombre de familiares. Un esquema que no era nuevo, todo el mundo lo conocía, y el SAT, la agencia tributaria, llevaba tiempo echándole un ojo, pero aún no habían actuado. Arturo no era el director general, sino el subdirector, pero en la práctica era el quien movía los hilos financieros. Eso era información. Por ahora solo información, pero en el momento adecuado podría convertirse en una herramienta. Apunté todo lo que había averiguado en una libreta de papel normal. Sin usar el teléfono ni la computadora, solo con un bolígrafo en papel cuadriculado. Una vieja costumbre del servicio militar, lo que está escrito en papel no se puede hackear ni se le pueden hacer capturas de pantalla. Luego me ocupé de otro asunto importante, el patrimonio. El apartamento era lo primero. Lo había comprado antes de casarme. Era un pequeño departamento de una recámara, que luego cambié por uno de 2 recámaras pagando una diferencia. La diferencia la pagué con mis propios ahorros. Todo esto ocurrió 1 año y medio antes de que nos casáramos. Tenía todos los documentos guardados, el contrato de compraventa, los registros. Según la ley,
los bienes adquiridos antes del matrimonio no se dividen en caso de divorcio, y Verónica no podría reclamar el apartamento. Pero los abogados saben cómo encontrar lagunas, por ejemplo, argumentando que se hicieron mejoras con dinero de ambos. Si demostraban que el valor del apartamento había aumentado considerablemente gracias al dinero en común, un juez podría declararlo parcialmente como un bien de la sociedad conyugal. Esto lo supe más tarde, pero la idea ya rondaba mi cabeza. Fui a consultar a un notario público. No a un abogado, solo a un notario para entender el panorama general sin que nadie más se enterara. La notaria era una mujer de unos 50 años, muy profesional y directa. Le expliqué la situación en términos generales. Sin nombres, solo como una cuestión teórica sobre el patrimonio. Lo entendió todo perfectamente y sin hacer preguntas innecesarias, me explicó el escenario. El apartamento comprado antes del matrimonio era mío. Si no había un contrato matrimonial que dijera lo contrario, si no lo había puesto a nombre de los dos después de la boda, estaba fuera de la división de bienes. Demostrar que se habían hecho inversiones significativas en remodelaciones con dinero común era posible, pero largo y complicado. Se necesitaban recibos y pruebas de que las obras se habían pagado con fondos comunes, no con los míos personales. Recordé que la última remodelación la había hecho hacía 3 años. Compré los materiales, pagué a los trabajadores, todo con mi tarjeta de débito. Todos los recibos debían estar guardados en la aplicación del banco. Eso ya era un buen punto a mi favor. El coche era otra historia. Lo compramos con un crédito durante el matrimonio. El crédito se pagaba con nuestro presupuesto común. Según la ley, era un bien adquirido en sociedad conyugal. En caso de divorcio se dividía. O se vendía el coche y el dinero se repartía a partes iguales, o uno de nosotros se lo quedaba y compensaba al otro. Esto tenía que resolverse antes de solicitar el divorcio. Mientras la solicitud no estuviera presentada, el coche aún no estaba formalmente en proceso de división, lo que significaba que tenía poco tiempo, pero lo tenía. Salí de la notaría con una idea clara de lo que tenía que hacer. Primer paso, el coche. Segundo, los ahorros. Tercero, el divorcio. Todo en orden, sin prisas y sin hacer ruido. Esa noche dormí bien. La primera vez en varios días. No porque me sintiera mejor, sino porque cuando tienes un plan, es más fácil dormir. Regresé a casa. Al día siguiente después del mediodía. Entré como si nada, llave en la cerradura, me quité las botas, dejé la maleta en el pasillo. Verónica estaba en casa, cocinando algo. Se giró, sonrió y dijo, «¿Por fin llegaste?» Me preguntó cómo me había ido en la plataforma. Le respondí, «Bien, un poco cansado». La abracé brevemente como siempre. No notó nada. O lo notó pero no lo demostró. Cenamos. Comí mientras la miraba tranquilamente sin rabia. Solo la miraba y pensaba. Ella no sabe que yo sé. Y mientras no lo sepa, mejor para mí. Era una sensación extraña, estar sentado frente a la persona con la que has vivido 8 años y darte cuenta de que ambos estáis fingiendo. La única diferencia es que para ella era una costumbre y para mí, una herramienta. Los siguientes días viví en casa y observé. Con calma, sin hacer aspavientos. Verónica se comportaba como siempre, cocinaba, limpiaba, veía algo en la televisión por las noches. Solo que ahora el teléfono ya no lo dejaba sobre la mesa. Siempre lo llevaba consigo, en el bolsillo de la bata o junto a ella en la mesita de noche, con la pantalla hacia abajo. Una noche se levantó, yo estaba despierto, la oí, y estuvo escribiendo algo en voz baja en la cocina. Regresó unos 10 minutos después, se acostó. Yo permanecí en silencio. También noté que había empezado a cuidarse de otra manera. No para mí. Yo pasaba largas temporadas en la plataforma, podría no haberme dado cuenta, pero uno siempre nota los cambios en la persona que tiene al lado. Aparecieron prendas nuevas en su armario. Pequeños detalles. Una blusa, un perfume diferente. Antes usaba algo sencillo, lo de siempre, ahora era algo distinto. Es para mí, me dijo una vez que le pregunté. Para mí, es decir, no para mí. Yo lo veía todo y no decía nada, solo acumulaba información. Mientras estaba en casa, hice lo primero que era importante.
Transferí una parte del dinero de nuestra cuenta conjunta a mi madre, Valentina. Tiene 69 años, vive en una colonia vecina, su pensión es pequeña. La cantidad era considerable, no todo, pero sí una buena parte. Mi madre y yo habíamos preparado de antemano un pagaré, como si le estuviera devolviendo una antigua deuda. Ella me había prestado dinero para el enganche del primer apartamento. Era verdad que me lo había prestado. En su momento no hicimos ningún papel, pero ahora lo hicimos con fecha anterior y lo certificamos ante notario. Todo legal. El dinero se movió discretamente sin levantar sospechas. Lo segundo fue el coche. Le otorgué un poder notarial general al Charlie con facultad para venderlo. Fuimos juntos al notario, pagamos los trámites, todo quedó listo en una hora. Verónica no sabía nada de esto. ¿Para qué necesitaba saberlo? Yo era el propietario legal, tenía derecho a hacerlo. Mientras estuviéramos oficialmente casados y no hubiera una demanda de divorcio, técnicamente podría ser impugnado como un intento de ocultar bienes, pero solo si lo demostraban y solo en un juicio. Y en ese momento yo simplemente había otorgado un poder. Nada ilegal. Paralelamente a los asuntos domésticos, surgieron problemas en el trabajo. En la plataforma anunciaron una reestructuración. El proyecto actual estaba terminando y parte del equipo iba a ser despedido. El jefe de sección me llamó y me ofreció un traslado a otro proyecto, más lejos de la ciudad. Turnos de 3 semanas por 3 semanas, pero con un sueldo más alto. Le dije que lo pensaría. Espéreme unas 2 semanas, le dije, tengo asuntos que resolver en casa. Se quejó un poco pero aceptó. A los buenos soldadores no se les deja ir tan fácilmente. La tercera noche en casa, Verónica sacó el tema de una remodelación. Que si en el baño los azulejos se estaban despegando, que habría que cambiarlos. Y que ya era hora de renovar la cocina. Hizo un cálculo de los costos y dijo que podíamos pedir un crédito de consumo. Con nuestros 2 sueldos, nos lo aprobarían rápido. La escuchaba y pensaba, ya estaba planeando otra vida con Arturo, pero quería pedir un crédito a mi nombre. Supongo que por si acaso, por si esa otra vida no funcionaba, o simplemente por costumbre. Le respondí, lo pensaré, ahora no es el mejor momento. No insistió. Al 5.º día encontré los boletos. Fue por casualidad, la verdad. Fui al armario del pasillo a buscar una vieja chamarra de trabajo. Allí guardaba unos guantes. Moví la chamarra y detrás apareció un bolso viejo suyo, uno que ya no usaba. Lo golpeé sin querer, se cayó, y de él salieron un neceser y un sobre. Recogí el sobre, no estaba cerrado. Dentro había 2 boletos de tren. Primera clase, a San Miguel de Allende para el próximo fin de semana. 2 boletos. Uno a su nombre, el otro a nombre de alguien que ya conocía, Arturo Mendoza. Me quedé con el sobre en las manos, lo volví a meter en el bolso, y puse el bolso donde estaba. Encontré mis guantes y salí. En ese momento, algo dentro de mí cambió de forma definitiva. No fue una explosión, fue como si se accionara un interruptor. En silencio, sin brusquedad. Ella ya vivía otra vida paralela, separada, con sus propios viajes, sus propios planes, sus propios fines de semana. Y yo era solo el telón de fondo. Parte de la decoración, el apartamento, la dirección, la cuenta bancaria conjunta, conveniente y discreto. Salí al patio, me senté en la misma banca donde había estado aquella primera noche. Encendí un cigarro. Esta vez se lo pedí a un tipo que estaba al lado. Me quedé sentado unos 20 minutos. Pensé en los boletos, en la remodelación, en el crédito, en cómo se reía frente a la oficina, en cómo dejaba el teléfono boca abajo, en el champú en la ducha que me había tragado. Se acabó. No iba a tragarme nada más. Entré en casa, cené, me fui a dormir. Mañana tenía que ir a la plataforma, esta vez de verdad, un turno programado. Y mientras yo estuviera allí, algunas cosas empezarían a suceder aquí sin mi participación. El Charlie ya sabía qué hacer. Solo faltaba que yo me fuera. Antes de dormir, le llamé al Charlie y le dije brevemente, ¿puedes empezar? Él respondió, entendido. No hacían falta más palabras. Me fui a la plataforma el domingo por la mañana. Hice la maleta.
Es un turno programado de 2 semanas, le dije a Verónica. Me acompañó hasta la puerta, me dio un beso en la mejilla. La miré por última vez con calma, sin rabia, sin lástima, y salí. En el autobús saqué el teléfono y le escribí al Charlie 3 palabras: «¿Puedes empezar la venta?». Respondió al minuto. Una palabra. Recibido. No volvimos a escribirnos. En el trabajo, la rutina de siempre. Tuberías, metal, el soplete, la cuadrilla. Trabajaba y no pensaba en casa. O más bien pensaba, pero no como la gente que tiene un incendio por dentro. Pensaba como alguien que ya ha tomado una decisión y está esperando el resultado. Son 2 cosas distintas. Una es dolor, la otra es expectativa. Al 5.º día en la plataforma, durante la hora del almuerzo, sonó mi teléfono. Era Verónica. Contesté. Empezó con calma, diciendo que había salido al patio y que el coche no estaba. Pensó que quizás se lo había llevado una grúa, que a lo mejor lo había estacionado mal. Le respondí con voz neutra: vendí el coche. Pagué una vieja deuda. Necesitaba el dinero. Se quedó en silencio unos 3 segundos y luego explotó. ¿Cómo había podido, sin preguntarle? Era un bien de los 2. Ella tenía derecho. No tenía ningún derecho a disponer de él. Escuché todo aquello durante 1 minuto aproximadamente y luego dije: «De acuerdo, hablaremos cuando vuelva». Y colgué. Volvió a llamar de inmediato. No contesté. Otra vez. No contesté. A la tercera, respondí y dije brevemente: «No voy a hablar de esto por teléfono. Todo a su debido tiempo». Y apagué el teléfono. El Charlie me contó después cómo fue la venta. Fue a ver a un revendedor de coches que conocía desde hacía tiempo. Le dio un buen precio, un poco por debajo del mercado, pero en efectivo y sin hacer preguntas. Revisó el poder notarial, todo estaba en regla. Lo tramitaron en un día. El Charlie guardó el dinero. Le dije: «Me lo darás después, no hay prisa». Mientras estaba en la plataforma, escribí una carta. No a mano. La tecleé en el teléfono y luego la imprimí en un cibercafé del pueblo más cercano, al que nos llevaban los fines de semana. Una carta anónima para el Servicio de Administración Tributaria. Detallaba el esquema de las empresas fantasma a través de las cuales se movían los ingresos de la cadena de supermercados. Los nombres de las empresas, las cantidades aproximadas, los nombres de las personas involucradas. Todo lo que el conocido del Charlie me había contado, adornado con algunos detalles que deduje y formulado de manera que sonara convincente. No mentí en ningún hecho. Simplemente expuse la información de forma ordenada, con detalles, como si fuera alguien que lo había visto desde dentro. Envié la carta por correo ordinario, sin remitente. Compré el sobre en el mismo lugar. Sin dejar rastro. Regresé de la plataforma 12 días después. El turno se acortó un poco. Abrí la puerta con mi llave. Verónica estaba en casa, esperando. Se notaba de inmediato. No es que estuviera en casa por casualidad, estaba esperando. Sentada en la cocina, con las manos sobre la mesa, la mirada fija, preparada para la conversación. Me quité los zapatos, fui a la cocina, me serví un vaso de agua del filtro y me senté frente a ella. Empezó a hablar del coche, de que lo que había hecho era ilegal, que ya había consultado a un abogado, que en el divorcio lo tendrían en cuenta. La escuché en silencio. Luego dijo: ¿de qué divorcio estoy hablando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te comportas así? La miré y le dije que sabía lo de Arturo Mendoza. No respondió de inmediato. Hubo un silencio de 4 o 5 segundos, y luego dijo que no entendía de qué estaba hablando. No discutí. Simplemente saqué mi teléfono y le mostré las fotos. Resultó que doña Elvira grababa todo con un viejo smartphone que le había regalado su nieto. Para el recuerdo, decía. Grababa el patio, las palomas, a los vecinos y también había grabado el coche de lujo estacionado varias veces en días diferentes. Y a Arturo saliendo de nuestro edificio. Fotos nítidas con fecha y hora. Verónica miró la pantalla y se desinfló. Se le cayeron los hombros. Empezó a hablar de forma entrecortada, apresurada, que eso había sido hace tiempo,
que no significaba nada, que ella misma ya iba a terminarlo todo, que había pasado por un momento difícil, que yo siempre estaba en la plataforma, que estaba sola, que no se estaba justificando, pero que esperaba que yo la entendiera. Empezó a llorar, lágrimas de verdad, no fingidas. Lo vi. Me quedé sentado escuchando sin interrumpir. Dejé que lo soltara todo. Luego me levanté, tomé una almohada del armario y me fui a la sala. Me acosté en el sofá. Me quedé en la oscuridad pensando, no en ella, no en Arturo. Pensaba en que mañana a primera hora tenía que ir al registro civil. Por la mañana me desperté temprano. Verónica dormía, o fingía dormir. Me vestí en silencio, salí, fui al registro civil, tomé un número en la fila electrónica, esperé unos 40 minutos y presenté la solicitud de divorcio. Yo solo, sin ella. Según la ley, si hay disputas patrimoniales, el caso de todos modos termina en los tribunales, así que su presencia en la primera etapa no era necesaria. Aceptaron la solicitud, me dieron un recibo y fijaron una fecha. Salí a la calle. El cielo estaba gris, una llovizna fina caía impulsada por el viento. Me subí el cuello de la chamarra y caminé hacia la parada del autobús. Por dentro sentía una calma total. Ni bien ni mal, simplemente calma. Como cuando tienes un dolor de muelas durante mucho tiempo y finalmente te la sacan. Verónica reaccionó a la solicitud de divorcio de una manera que no esperaba. Esperaba un escándalo, gritos, platos rotos, amenazas. En lugar de eso, durante varios días anduvo por el apartamento en silencio, pálida, como si estuviera pensando en algo. Al cuarto día, anunció que había contratado a un abogado. El abogado se llamaba Román Valdés. No lo vi en persona, su presencia empezó a sentirse a través de los documentos. Primero llegó una carta exigiendo que el apartamento fuera reconocido como un bien de la sociedad conyugal, basándose en que durante el matrimonio se habían realizado remodelaciones con fondos comunes y que, supuestamente, el valor de la vivienda había aumentado considerablemente. La redacción era impecable, las referencias a los artículos del Código Civil, correctas. El licenciado Román, al parecer, sabía lo que hacía. Fui a ver a una abogada, la encontré a través de unos conocidos. Una mujer de unos 40 años, Irene Domínguez, de pocas palabras y mirada penetrante. Revisó los documentos del apartamento, me preguntó por las remodelaciones. Le expliqué, la remodelación se hizo hace 3 años. Todos los materiales y la mano de obra se pagaron con mi tarjeta de débito personal, una cuenta que abrí antes del matrimonio y que nunca fue conjunta. Me pidió los estados de cuenta de ese periodo. Los solicité al banco, llegaron en 3 días. Todas las transacciones a tiendas de materiales de construcción y a la cuadrilla de albañiles provenían de mi cuenta personal. Ni un peso de la cuenta conjunta. Irene Domínguez dijo escuetamente, su posición es sólida. El apartamento es suyo. El licenciado Román lo sabe, solo está probando suerte por si usted no encuentra los documentos o se pone nervioso. No me puse nervioso. El siguiente golpe fue por los ahorros. El abogado de Verónica exigió que se revelaran los movimientos de todas las cuentas de los últimos 3 años y que se le asignara la mitad de los ahorros conjuntos. La cantidad que mencionó era considerable. Le llevé a Irene Domínguez el pagaré, el que habíamos certificado ante notario, donde constaba que le estaba devolviendo una deuda a mi madre. La cantidad del pagaré coincidía con la de la transferencia. La fecha era anterior a la presentación de la demanda de divorcio. Irene Domínguez lo leyó, levantó la vista y dijo en voz baja, inteligente. Sin juicios de valor, solo una constatación. Lo tomé como un cumplido. Verónica, al darse cuenta de que el apartamento se le escapaba y que el dinero tampoco se iba a dividir, hizo lo que yo había previsto desde el principio. Fue a buscar a Arturo. No sé exactamente qué le dijo, pero los resultados no tardaron en llegar. Primero me llamó un conocido en común, de esos que no veía en 5 años, y empezó a hablarme con rodeos, que deberíamos llegar a un acuerdo amistoso, que para qué llevar las cosas a los tribunales, que éramos gente adulta. Lo escuché y le dije, no tengo nada que negociar. Adiós. Luego hubo otra llamada similar. Después recibí un mensaje de texto de uno de los antiguos compañeros de trabajo de Verónica. Todos decían más o menos lo mismo con diferentes palabras, pero el mismo mensaje,
Arturo quería resolver el asunto discretamente. No respondía a esos mensajes, simplemente los leía y guardaba el teléfono. Mientras tanto, en el SAT algo empezaba a moverse. El Charlie se enteró a través de su conocido, que trabajaba en una empresa relacionada y escuchaba los rumores, de que había comenzado una auditoría en la cadena de supermercados. Por ahora era preliminar, solo revisión de documentos sin visitas, pero Arturo ya lo sabía y estaba nervioso. En el trabajo de Verónica, según sus propias palabras, que un día soltó al aire durante la cena, el ambiente se había vuelto tenso. Arturo andaba irritable, se desquitaba con los subordinados, varias veces se había levantado de las reuniones. Yo escuchaba esto y no comentaba nada, solo lo almacenaba. El juicio de divorcio avanzaba en paralelo. La primera audiencia fue una formalidad. Las partes expusieron sus posiciones. La jueza fijó la siguiente fecha. En la segunda audiencia, el abogado de Verónica intentó de nuevo sacar el tema del apartamento, esta vez con otro argumento, que yo supuestamente había ocultado ingresos y que los ahorros reales eran mayores. Irene Domínguez lo refutó sin mucho esfuerzo, presentó mis recibos de nómina, los estados de cuenta. Todo cuadraba. Después de la segunda audiencia, al salir del juzgado, Verónica me dijo algo en voz baja y con rabia. No escuché exactamente qué, pero el sentido general era que le había arruinado la vida y que no me lo perdonaría. La miré, no respondí nada y caminé hacia la parada del autobús. Irene Domínguez caminaba a mi lado, en silencio. En la parada me dijo, manténgase así de firme. Y se fue en su coche. En casa el ambiente se fue volviendo más silencioso. Verónica empezó a empacar sus cosas. Primero poco a poco, luego con maletas grandes. Se mudó a casa de su madre. La última vez que vino fue para recoger unas cajas del closet superior. Le ayudé a bajarlas. Sin decir una palabra, solo le ayudé. Tomó las cajas y se fue. La puerta se cerró. Recorrí el apartamento. Sus cosas ya no estaban, su perfume ya no olía en el baño y sus pantuflas ya no estaban en la entrada. Me senté en la cocina, me serví un té. Afuera nevaba, una nieve fina, la primera del año. El silencio era real. No el silencio de cuando alguien simplemente está callado a tu lado, sino el de cuando estás solo y te sientes bien con ello. Hacía mucho tiempo que no sentía un silencio así. Quizás nunca. Siempre había algo de fondo, la presencia de alguien, las expectativas de alguien, las preguntas de alguien. Y ahora solo silencio, un té y la nieve tras la ventana. Me terminé el té, dejé la taza en el fregadero y me fui a dormir a mi cama. No a la sala, no al sofá, a mi cama. Por primera vez en varias semanas. Arturo llegó un sábado, cerca del mediodía. No lo esperaba ese día en particular, pero lo esperaba en general. Sabía que tarde o temprano aparecería en persona. No había funcionado a través de intermediarios, no había funcionado a través de conocidos en común. Así que vendría él mismo. Esa clase de gente, cuando pierde el control de una situación, suele actuar directamente. Creen que cara a cara son más fuertes. Están acostumbrados a resolver las cosas con la voz, con la mirada, con su presencia. El interfón sonó. Abrí sin preguntar, vi en la cámara quién era. Puse a calentar agua. Mientras él subía en el elevador, tuve tiempo de sacar 2 tazas y 2 bolsitas de té. Abrí la puerta antes de que llamara. En persona era más grande de lo que parecía desde lejos, cerca del 1,90 m. Hombros anchos, un rostro pesado. De esos rostros que en la juventud debieron ser atractivos, pero que ahora eran simplemente macizos. Bien vestido como siempre. Un abrigo, debajo un saco. Me miró y yo lo miré a él. Una pausa de unos 3 segundos. Me hice a un lado y le dije, pasa, el té ya casi está. Creo que no esperaba ese recibimiento. Entró, echó un vistazo rápido al apartamento de forma profesional, como alguien acostumbrado a evaluar su entorno, y pasó a la cocina. Se sentó. Puse una taza frente a él y me senté enfrente. Me miraba, tratando de descifrar qué clase de persona tenía delante. Empezó con rodeos diciendo que la situación era desagradable para todos, que la gente adulta debería ser capaz de llegar a acuerdos, que los conflictos prolongados no beneficiaban a nadie.
Hablaba con voz neutra sin presionar, tanteando el terreno. Yo escuchaba y bebía mi té. Luego pasó a lo concreto. Dijo que estaba dispuesto a compensar el daño moral. Mencionó una suma. Era una buena suma, la verdad. No una fortuna, pero sí considerable. Puso un sobre en la mesa y lo deslizó hacia mí. Miré el sobre, no lo toqué. Dije con calma, no necesito tu dinero, Arturo. Entrecerró los ojos. ¿Entonces qué quieres?, preguntó. Le respondí que todo ya estaba en marcha y que no necesitaba nada de él. Guardó silencio y luego cambió de tono, más duro. Dijo que yo no entendía con quién me estaba metiendo, que él tenía recursos, que si yo pensaba que podía simplemente molestar a una persona seria y salirme con la mía, estaba equivocado. Dijo que perdería más de lo que creía. Lo escuchaba y pensaba, está acostumbrado a que la gente en esta situación se ponga nerviosa, que empiece a levantar la voz, que se encoja. Le había funcionado toda su vida. Conmigo no funcionó. Lo miré y sonreí. No con arrogancia, sino con calma, como se sonríe cuando se oye algo un poco gracioso. Le dije que respetaba su experiencia en negociaciones, pero que yo no tenía nada con lo que pudiera asustarme. El apartamento era mío, los papeles estaban en orden, el dinero estaba protegido. Tenía trabajo. No había nada con que asustarme, por lo tanto, no había forma de presionarme. Arturo me miró durante un buen rato, luego tomó el sobre de la mesa, lo guardó en su bolsillo y se levantó. Yo también me levanté cortésmente sin prisas. Lo acompañé hasta la puerta. Se giró en el umbral y dijo en voz baja, «Te vas a arrepentir». Asentí. Quizás, Arturo. La vida es larga. La puerta se cerró. Regresé a la cocina, me terminé el té. Se había enfriado mientras hablábamos. Al día siguiente el Charlie me escribió, el recado fue entregado. Lo habíamos acordado de antemano. Él tenía un conocido que conocía a la esposa de Arturo, Galina. No era una amistad cercana, se conocían a través de varias personas, pero lo suficiente para hacerle llegar la información. Nada de cartas anónimas ni notas, simplemente las palabras adecuadas llegaron a la persona adecuada a través de una cadena. El Charlie lo organizó todo con cuidado, sin dejar rastro que llevara a mí. No sé con detalle qué pasó en casa de los Mendoza, y tampoco quería saberlo. Pero las consecuencias no tardaron en aparecer. 3 días después el Charlie se enteró de que Galina Mendoza se había ido de su casa a vivir con su hermana. Una semana después, supo que había solicitado el divorcio. Los Mendoza tenían un patrimonio en común, la casa, participaciones en varias empresas, coches, cuentas bancarias. Un divorcio con división de un negocio no es lo mismo que un divorcio con un simple apartamento. Es largo, caro y estresante. Muy estresante. Paralelamente, la auditoría del SAT pasó de la fase documental a la de visitas presenciales. Es decir, llegó gente, empezó a revisar los libros, a contactar a los proveedores, a examinar los contratos. El Charlie me dijo que durante varios días hubo auditores en las oficinas de la cadena de supermercados. Arturo iba y venía, contrató abogados, pagaba por asesorías. El tiempo y el dinero se le escapaban a la vez. Y luego lo despidieron. Oficialmente por voluntad propia. Extraoficialmente el dueño de la cadena llevaba tiempo observando los esquemas que Arturo había montado, y la auditoría del SAT fue la excusa perfecta para deshacerse de él. Arturo se fue en silencio, sin escándalos, pero se fue. Sin puesto, con la reputación por los suelos, con su esposa pidiéndole el divorcio y su negocio bajo investigación. Me enteré de esto por el Charlie una noche, mientras estaba en casa viendo una serie. El Charlie me escribió un mensaje corto, corrieron a Arturo del trabajo. Lo leí, dejé el teléfono y seguí viendo la serie. Por esos mismos días me llamó el jefe de sección de mi trabajo para recordarme la oferta, jefe de cuadrilla con contrato fijo, nuevo proyecto. Un buen sueldo, más bonos. Dije que aceptaba. Se alegró. Acordamos que empezaría en 2 semanas, después de cerrar los trámites del divorcio. Jefe de cuadrilla con contrato fijo no es lo mismo que los turnos en la plataforma. Es otro ritmo, otra responsabilidad, otro dinero. Lo había estado pensando durante mucho tiempo, pero siempre lo posponía. Ahora no había nada que posponer.
La vida estaba cambiando, así que el trabajo también podía cambiar. Esa noche al acostarme pensé que por primera vez en meses no tenía la sensación de tener un asunto pendiente. Todo lo que había planeado estaba hecho. El coche vendido, el dinero protegido, el apartamento era mío. Arturo había recibido lo que se merecía, no de mi parte, sino de la vida que él mismo se había construido. Yo solo ayudé un poco a que la vida se encargara de él más rápido. Era una buena sensación, tranquila y limpia. La última audiencia del juicio de divorcio fue programada para un martes. Llegué con Irene Domínguez 20 minutos antes. Siempre insistía en llegar temprano, decía que llegar tarde a un juicio ya era una posición perdedora, incluso antes de hablar. Verónica llegó con su licenciado Román. Nos cruzamos en el pasillo frente a la sala, nos saludamos secamente, de forma oficial, como extraños. La audiencia duró 1 hora y media. El licenciado Román hizo un último intento, volvió a sacar el tema del apartamento, esta vez con un nuevo argumento, que durante el matrimonio, como resultado del trabajo doméstico conjunto, el valor de la propiedad supuestamente había aumentado, y eso daba pie a que una parte de su valor fuera reconocida como bien común. Eso ya era hilar muy fino. La jueza escuchaba con cara de quien ya lo ha entendido todo, pero tiene que dejar que la parte hable. Irene Domínguez respondió de forma breve y precisa, presentó los estados de cuenta de mi cuenta personal de todo el periodo del matrimonio. Todos los pagos de servicios, todos los gastos del apartamento salían de ahí. Presentó el contrato con la cuadrilla de remodelación, a mi nombre, pagado con mi tarjeta. Presentó la tasación del valor de mercado del apartamento en la fecha de compra y la actual. Había un aumento, pero se explicaba por el crecimiento general del mercado inmobiliario en la región, no por las inversiones de una persona en particular. Era un argumento estándar, y la jueza lo aceptó sin cuestionarlo. La sentencia se leyó al final de la audiencia. El apartamento quedaba a mi nombre como bien adquirido antes del matrimonio. La división de los ahorros en la cantidad que había determinado el peritaje y teniendo en cuenta el pagaré, me favorecía. Verónica recibía lo mínimo. En la práctica, nada sustancial. Salimos de la sala al pasillo. Irene Domínguez me estrechó la mano brevemente de forma profesional y se dirigió al elevador. Yo me quedé de pie junto a la puerta. Verónica salió detrás. El licenciado Román le decía algo en voz baja. Ella escuchaba, con el rostro pálido. Luego levantó la vista hacia mí. El licenciado Román se hizo a un lado. Ella se acercó y me dijo algo en voz baja y con rabia. Que durante todo este tiempo había fingido ser una persona normal, pero que resulté ser frío y calculador. Que no sabía quién era yo en realidad. Que no sabía si se arrepentiría algún día, pero que esperaba que sí. Lo dijo rápido, casi atropelladamente, como se dicen las cosas cuando hay que aprovechar el impulso de la rabia. Me quedé mirándola. 8 años. Habíamos vivido 8 años juntos. Recordaba cuando fuimos al mar en el tercer año, en julio, en un coche viejo con una tienda de campaña porque no nos alcanzaba para un hotel. Recordaba cómo se reía cuando nos quedamos atascados en un camino de tierra y tuvimos que pedir ayuda a un tractor. Recordaba cómo había venido a verme cuando me operaron de apendicitis. Viajó 3 horas en autobús, me trajo empanadas, se sentó junto a mi cama. Todo eso también existió. No fue una invención. No le respondí nada. Solo me quedé de pie un segundo más, luego me di la vuelta y caminé hacia el elevador. Esa noche, ya en casa, sonó el teléfono. Un número desconocido. Contesté. Era Arturo. Su voz era diferente, no como la que había escuchado en mi cocina. Entonces hablaba desde una posición de poder. Ahora sonaba neutra, cansada, como la de alguien que ha sido sacudido durante mucho tiempo y ya no se resiste. Dijo que la auditoría había ido muy lejos, que entendía que la carta anónima provenía de mí o estaba relacionada conmigo. Me pedía que si había alguna posibilidad, influyera de alguna manera para detenerla, para suavizarla. Le respondí con sinceridad. Le dije que la carta efectivamente había sido enviada, pero que a partir de ahí, ya no era asunto mío. El SAT trabaja según sus propias reglas, y yo no podía ni acelerar ni detener nada. Era la verdad. Yo escribí la carta, la envié, y ahí terminó mi participación. Arturo guardó silencio, y luego preguntó ¿por qué lo hiciste?
Le dije, viniste a mi casa, Arturo. No en sentido figurado, sino literal. Viniste a mi casa, a mi cama, y pensaste que no pasaba nada. Eso es todo. No respondió. Colgó en silencio. Guardé el teléfono y me senté en el sofá. Y en ese momento algo sucedió. No afuera, sino adentro. Se me vino todo encima, de golpe. Me quedé sentado en silencio y pensé en Verónica. No en la infidelidad, no en el juicio, solo en ella. Y de repente recordé una conversación que tuvimos hacía unos 4 meses. En aquel entonces ella había estado extraña, callada durante varios días, encerrada en sí misma. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que nada, que solo estaba cansada. Acepté su respuesta y no insistí. Y luego, ya durante el proceso de divorcio, mientras recogíamos sus cosas, encontré una caja en el botiquín. Al principio no entendí qué era. Luego lo supe, un medicamento que se receta después de un aborto espontáneo. No soy médico, pero lo busqué en internet en 3 minutos. Todo encajó. Aquella semana extraña y silenciosa, su retraimiento, las noches que lloraba y yo pensaba que era solo su estado de ánimo. Había estado embarazada, había perdido al bebé y no se lo había dicho a nadie. Ni a mí, y probablemente a nadie más. Sola. Me quedé sentado en el sofá pensando de quién sería el bebé. Ya era imposible saberlo. Y esa no era la cuestión. La cuestión era que ella había pasado por eso sola. Quizás por eso se refugió donde se refugió, con la persona que estaba cerca mientras yo estaba en la plataforma. Quizás eso explicaba algo. No lo justificaba, pero lo explicaba. Estuve sentado un buen rato, luego me levanté y me acerqué a la ventana. El patio abajo, las luces, las bancas, un par de coches. Una noche cualquiera, un patio cualquiera. Me quedé mirando y comprendí que ese era el primer momento en todo este tiempo en que sentía un dolor real. No de rabia, no de rencor, simplemente dolor. Como cuando te das cuenta de que algo ya no se puede arreglar, no se puede recuperar. E incluso si lo hubiera sabido todo antes, no era seguro que las cosas hubieran sido diferentes. 10 minutos después, tomé el teléfono y llamé a mi madre. Así, sin más, sin motivo, sin noticias. Contestó de inmediato, sorprendida. ¿Es tarde? ¿Pasó algo? Le dije, no mamá, todo bien. Solo llamaba para saludar. Refunfuñó algo sobre que debería avisar, y luego empezó a contarme cosas de su jardín, de los vecinos, del gato que había recogido el mes pasado. Me acosté en el sofá y escuché su voz. No prestaba atención a las palabras, solo escuchaba. Media hora después, preguntó, ¿seguro que todo está bien? Le dije, seguro, mamá. Guardó silencio un segundo y dijo, bueno, te creo. Ven a visitarme algún día. Le dije, iré. Colgué, cerré los ojos. El sello en el acta de divorcio lo pusieron un jueves por la tarde. Estaba en la ventanilla, recogí el documento, lo guardé en mi chamarra. Se acabó. Legalmente un hombre libre. Alejandro Rojas, 42 años, sin familia, propietario de un apartamento de 2 recámaras, jefe de cuadrilla con contrato fijo. Ese era yo. Salí a la calle. Era un día normal, gris, fresco. Finales de otoño. La gente pasaba a mi lado, ocupada en sus asuntos. Nadie sabía que en mi bolsillo acababan de terminar 8 años de mi vida. ¿Y para qué necesitaban saberlo? Entré en una cafetería al otro lado de la calle, pedí un café y me senté junto a la ventana. Me quedé así unos 20 minutos, sin teléfono, sin pensar. Mirando la calle. Luego me terminé el café, me levanté y me fui a casa. Un mes después de eso, recibí un mensaje de Verónica. Lo vi por la mañana antes de ir a trabajar. Me desperté, tomé el teléfono, la costumbre de ver la hora, y vi la notificación. El nombre que apareció fue Verónica. Nunca lo había cambiado. El mensaje era largo. Escribió que había pensado mucho, que no se había atrevido a escribirme antes, que entendería si no le respondía. Escribió que lo sentía. No especificaba por qué, simplemente que lo sentía, que no se había imaginado que las cosas terminarían así. Que había estado enojada conmigo durante mucho tiempo,
pero que el enojo se había ido y solo quedaba algo silencioso e incomprensible. Lo leí, dejé el teléfono y me fui a preparar avena. La avena estaba buena, con mantequilla. Me la comí, lavé el plato, me vestí y me fui a trabajar. No respondí en 3 días. No porque estuviera pensando qué decir, simplemente no sentía la necesidad de apresurarme. Ella había escrito, yo había leído, ahora tocaba pensar. No era crueldad, era simplemente mi derecho. Al tercer día, el Charlie me llamó y me invitó a pescar el sábado. Acepté de inmediato. Hacía mucho que no íbamos. La última vez fue antes de que toda esta historia comenzara. Salimos a las 5 de la mañana, todavía a oscuras. El Charlie conducía, yo iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana. El camino era conocido. Salir de la ciudad, luego un camino de tierra hasta llegar al río. Allí tenía un lugar preparado bajo unos sauces con una orilla cómoda. Nos quedamos allí hasta las 12, pescamos poco, pero eso no era lo importante. Uno no va a pescar por los peces. Como a las 8, cuando ya había amanecido y la niebla empezaba a levantarse del agua, empecé a hablar. No porque lo tuviera planeado, simplemente el Charlie me preguntó cómo estaba en general y empecé. Hablé durante mucho rato sin prisas, sobre el día de los zapatos, sobre cómo estuve sentado en su cocina en silencio, sobre Arturo, sobre cómo vino con el sobre y se fue con las manos vacías, sobre el juicio, el sello en el acta, el mensaje de Verónica. El Charlie escuchaba sin interrumpir. Solo me preguntó una cosa. Sobre el aborto espontáneo. No se lo había contado antes. Se lo conté. Guardó silencio y luego dijo, entiendo. Y nada más. Lo agradecí. Entiendo. Otros habrían empezado a dar explicaciones, a analizar, a decir que eso no cambiaba nada o que, por el contrario, lo explicaba todo. El Charlie solo dijo entiendo y eso fue suficiente. Para entonces, ya había más que contar sobre Arturo. El Charlie ya sabía la mayor parte, pero completamos el cuadro juntos, allí mismo, junto al río. El SAT finalmente le impuso una multa considerable de varios millones. Además le exigieron pagos adicionales de varios periodos fiscales. Parte de sus bienes, registrados a nombre de empresas fantasma, fueron embargados como medida cautelar. Galina, su esposa, tramitó el divorcio rápidamente. Al parecer, llevaban mucho tiempo viviendo por inercia, y el escándalo fue solo la gota que derramó el vaso. En la división de bienes, ella se quedó con la casa. Estaba a su nombre desde antes de toda esta historia, lo que resultó ser una decisión inteligente por su parte. Arturo se quedó con un apartamento en la ciudad, sin puesto, con deudas con el fisco y los abogados. El hombre que había venido a mi casa con un sobre y me había dicho que yo perdería más, ahora estaba contando lo que le quedaba. No sentía alegría por su desgracia, simplemente constataba los hechos. De regreso saqué el teléfono y le escribí una respuesta a Verónica. 2 palabras. Dios perdona. Lo envié y guardé el teléfono. El Charlie me miró de reojo, se dio cuenta, pero no preguntó nada. Miré por la ventana el paisaje otoñal y pensé que era la respuesta correcta. Ni fría ni cálida, honesta. No guardo rencor, pero tampoco hay vuelta atrás, y no hay por qué fingir que la hay. 1 semana y media después de la pesca, me enteré por casualidad de que Verónica ya estaba con alguien. Fue totalmente accidental. Me escribió una conocida en común que al parecer, no sabía que nos habíamos divorciado, y mencionó de pasada que había visto a Verónica con un hombre en una cafetería. Un tipo joven, agradable, dijo. Leí el mensaje y mi primera reacción fue, qué bien por ella. Luego lo pensé de nuevo y esbocé una pequeña sonrisa. Rápido, incluso demasiado rápido. Por otro lado, ¿de qué me sorprendía? A ella nunca le gustó estar sola. Eso lo entendí a toro pasado. Es de esas personas que siempre necesitan tener a alguien al lado. Siempre, constantemente. Conmigo se sentía sola con demasiada frecuencia mientras yo estaba en la plataforma. Arturo se aprovechó de eso. Ahora había alguien más a su lado. Y así sería, probablemente. Mientras haya alguien cerca, ella estará bien. No es ni bueno ni malo, simplemente es como es esa persona.
No respondí al mensaje de la conocida, simplemente lo leí y lo cerré. Esa noche, después de enterarme de lo del nuevo novio, recorrí mi apartamento. A simple vista, no tiene nada de especial recorrer tu propio apartamento. Pero yo caminaba y lo miraba como si fuera la primera vez. El pasillo es mío, la cocina es mía. La habitación donde antes estaba su tocador, ahora solo hay suelo y un estante con herramientas. El baño sin perfumes ajenos ni champús de más. El dormitorio, la cama, la mesita de noche. El libro sobre la mesita que llevo leyendo un mes por las noches. Silencioso, limpio, mío. Me senté en el sillón junto a la ventana. Un sillón viejo de mis padres que Verónica odiaba, lo llamaba un trasto. No lo tiré. Ahora está junto a la ventana, y a veces me siento en él por las noches. Es un sillón cómodo, bueno. Ha pasado medio año, un poco más, 7 meses para ser exactos. Me adapté rápido a mi nuevo puesto. Ser jefe de cuadrilla con contrato fijo es otro ritmo. No es la plataforma aislado de la ciudad durante un mes, sino cada día en casa, cada tarde libre. Al principio fue extraño. No sabía qué hacer con tanto tiempo libre por las tardes. Luego me acostumbré. Me puse a arreglar el apartamento. Cambié la fontanería del baño. Hacía tiempo que lo necesitaba, pero nunca encontraba el momento. Pinté el pasillo yo solo durante un fin de semana, con una cerveza y la radio. Me deshice de todo lo superfluo, las cosas que quedaban de la vida anterior. La vajilla que ella había elegido, las cortinas que le gustaban, la alfombra del dormitorio que yo siempre había odiado en silencio. Todo eso se fue. Una parte se la di a los vecinos, otra parte a la basura, sin remordimientos. El apartamento se siente diferente. No mejor ni peor, simplemente diferente mío. Menos cosas, más aire. Una mesa grande en la cocina en lugar de 2 pequeñas. El sillón junto a la ventana. Un estante para libros que construí con unos tablones que encontré en el garaje. Un poco chueco pero aguanta. En el trabajo apareció Marina. Entró en el departamento de documentación hace unos 3 meses. Unos 35 años, tranquila, con una voz suave y la costumbre de pensar antes de hablar. Una cualidad rara, la aprecio. Empezamos a hablar en el área de fumadores. Primero del trabajo, luego de otras cosas. Está divorciada, tiene un hijo adolescente, vive a 2 paradas de la empresa. Yo también le conté un poco de mi vida, en términos generales, sin detalles. Ella no hizo preguntas. Por ahora, solo hablamos. Sin planes, sin expectativas. Simplemente es una persona con la que es interesante hablar. Eso en sí mismo, ya es algo bueno. Mi madre vino a finales de septiembre, por primera vez en 3 años. Antes nunca se había dado la oportunidad. O yo estaba en la plataforma, o ella estaba enferma, o era caro, o no había tiempo. Pero esta vez la llamé y le dije, ven, mamá. Vino por 5 días. El primer día fue un poco tenso. Hacía mucho que no nos veíamos en persona. Habíamos perdido la costumbre de estar en el mismo espacio. Luego nos relajamos. Inspeccionó el apartamento, cambió algunas cosas de sitio en la cocina. No me opuse. Salimos a pasear. Un día fuimos al mercado. Por las noches cocinaba comida de verdad, de esa que hacía mucho que no probaba. Sopa, albóndigas, guisos. Me sentaba en la cocina y la miraba trajinar en la estufa. Y había algo tranquilo en eso, algo infantil, quizás. Me preguntó por Verónica una sola vez con delicadeza, sin presionar. Le conté brevemente. Nos separamos, todo bien, el apartamento es mío. No indagó más, solo dijo, qué lástima. Le respondí, fue lo correcto, mamá. Guardó silencio y dijo, bueno, tú sabrás. La 4ª noche estábamos tomando un té y de repente me dijo, ¿sabes qué? Me alegro de haber venido. ¿Estás bien? Me reí. Gracias por la evaluación. Ella también se rió. Y así hablamos. Cuando se fue, le llevé la maleta hasta el taxi. Me abrazó al despedirse, un abrazo fuerte de verdad. Me quedé pensando que debería haberla invitado antes, mucho antes.
Uno de esos días de esa misma semana, cuando mi madre ya se había ido, volvía del trabajo caminando. Hacía buen tiempo y me apetecía pasear. La ruta pasaba por mi antiguo edificio. Bueno, no antiguo, mi edificio. Caminaba pensando en mis cosas y de repente me di cuenta de que estaba parado justo al lado de la banca donde me había sentado aquella noche. El otoño ya oscurecía temprano, las farolas estaban encendidas. Me detuve un segundo, recordé esa mañana. El autobús, el buen humor pensando en los tacos, la llave en la cerradura, el olor a colonia ajena, los zapatos, las flores en el jarrón, la mano en el pomo de la puerta y algo dentro que me detuvo. Qué bueno que me detuvo. Lo pensé con calma, sin dramatismo. Si hubiera abierto esa puerta, nada de lo que tengo ahora existiría. Ni el apartamento, ni el puesto, ni la tarde tranquila con mi madre, ni el sillón junto a la ventana, ni la conversación en el área de fumadores con Marina. Tendría una causa penal, una condena, paredes de prisión. Y ellos seguirían con sus vidas. Me quedé junto a la banca unos 10 segundos, y luego seguí mi camino a casa. Esa noche estaba sentado en mi sillón, leyendo en silencio. Afuera caía una lluvia fina, golpeando el alféizar. Se sentía bien. El teléfono sobre el reposabrazos vibró. Eché un vistazo. Era un mensaje de Marina, decía que al día siguiente los compañeros de trabajo iban a almorzar a algún sitio. Me preguntaba si iría. Miré el mensaje. Una pregunta sencilla. Un almuerzo con compañeros, nada especial. Pero era su pregunta. Le interesaba saber si yo iría. Me lo había escrito a mí. Sonreí levemente con una comisura de los labios, como se sonríe cuando sucede algo pequeño pero correcto. Tomé el teléfono y respondí, sí, iré. Volví a dejar el teléfono, regresé a mi libro. Afuera, la lluvia seguía golpeando la ventana. Dentro del apartamento hacía calor. Qué bueno que aquella vez cerré la puerta y me fui. De lo contrario no existiría ni este silencio, ni esta lluvia, ni este sí, iré. A veces la respuesta correcta no es entrar. A veces la respuesta correcta es cerrar una puerta y pensar. Y luego abrir otra.